últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto a Macron, a Starmer, a Carney y ahora a Friedrich Merz. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿qué está cambiando en Europa y por qué este acercamiento ahora a China? ¿Cómo se puede interpretar? Yo te escuchaba ahora en la introducción de la pregunta y recordaba un proverbio árabe, ¿no? Que dice, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, ¿no? Y cómo desfilan los europeos delante del líder chino, que tuvo que soportar muchos desplantes, muchas declaraciones ofensivas, cuando Europa calificó a China muchas veces de enemigo, de rival, de amenaza, todo esto por las directivas que le bajaba la administración Biden, ¿no? Como he referido en alguna oportunidad, ¿no? Como también tuvo al mundo en vilo cuando hicieron esas aventuras alocadas como Nancy Pelosi yendo a Taiwán en una visita oficial, ¿no? Algo que obviamente cruzaba líneas rojas para Beijing. Bueno, los europeos que fueron escuderos, mandaderos de esto, estas políticas, ¿no? Xenófobas por parte de la administración Biden, ahora que el anciano senil se retiró del Salón Oval y que nuevos vientos soplan allá por la Casa Blanca, que son, por cierto, hostiles al globalismo europeo, y bueno, y tienen que hacer este desfile, tienen que humillarse como se une. Habrá que ver cómo le va a Merz. Starmer sabemos que le fue bastante mal, ahí con un destrato interesante por parte de el gobierno chino cuando fue en solitario a visitar la ciudad prohibida, tan solo con un intérprete. Entonces yo creo que están recibiendo un poco de lo que merecen, de su propia medicina. Repito, hay que ver cómo le va a Merz. Pero sinceramente yo creo que Xi Jinping y los chinos con su sabiduría milenaria y su paciencia oriental también van a saber qué tomar dentro de lo que les convenga y qué cobrarse de las ofensas recibidas, ¿no? Es un pueblo muy, muy sabio, el pueblo chino, recuerdan de una forma inalterable, ¿no? Eso que llaman el siglo de las humillaciones, durante las cuales, desde la guerra, por supuesto, del opio hasta la Revolución China, en gran medida esas humillaciones fueron infligidas por los europeos. Entonces yo creo que en ese sentido esto refleja, y con esto cierro, refleja la desesperación europea de la que hablábamos, esta desesperación que nos pone en riesgo de una guerra mundial de características nucleares, en el caso de Ucrania, y en este caso, en lo económico, tienen esa desesperación, una Alemania que se está desindustrializando a pasos agigantados. La otra vez señalábamos, ¿no?, como Mercedes-Benz se traslada a Hungría porque ya no les es competitivo seguir operando en Alemania, ¿no?, a una Hungría que es favorable y amistosa con Rusia. Entonces, realmente el tema es que en el mejor de los casos para los globalistas europeos, y si se da ese vaticinio del gobernador de California, ¿no?, de Newsom, que solo tendrían que esperar 3 años y todo volvería a ser como antes, tranquilizándolos. Bueno, 3 años son largos y yo creo que este coqueteo con China e ir como decimos en Argentina, con el caballo cansado, tiene que ver con que justamente 3 años son muy largos y en el mejor de los casos que Trump se vaya justamente en 3 años, hasta ese entonces tienen que llegar y hay que ver cómo llegan. Pues hay que ver cómo, cuándo llega, si es que hay un sustituto para Donald Trump, si es que no es J.D. Vance, que puede ser incluso peor para los intereses europeos, y también hasta qué punto pueden engañar a China, ¿no? De alguna forma pueden resetear la relación. Hemos hablado de varios líderes europeos, de Merz, de Macron, también Sánchez viajaba a China. Paco, te quiero preguntar por esto, si es que se ha puesto de moda o si crees que, bueno, que es el momento, ¿no?, que Europa también pues tiene que buscarse la vida. Hombre, el diablo está en los detalles, ¿no?, dice el dicho castellano. Hemos visto las últimas visitas de Starmer, de Sánchez, de Merz, y vemos cómo los reciben en el aeropuerto, ¿no? Funcionarios de segunda fila les reciben a los pies de la escalera.
no hay alfombra roja, no hay un destacamento para que pasen revista, etcétera. Nada que ver como cuando reciben a Putin o al secretario general de Corea del Norte, ¿no? Nada que ver, ¿no? China, no, o sea, no van a engañar a China nunca. China es consciente, además, de, por mucho que intenten ahora, estén dando un giro a algunos dirigentes europeos de pretender separar a China de Rusia para que China mire otra vez hacia estos países, yo creo que China no va a caer en esa trampa. China no se fía de los dirigentes europeos, de estos dirigentes europeos en concreto. Muchas cosas tendrían que cambiar, que se han dedicado durante los últimos años a acatar todos los dictados de la administración Biden, como bien ha dicho Cristian, y sin tener una política propia, ¿no?, con respecto a sus propios intereses nacionales. Es decir, no son seres fiables para los chinos, los actuales dirigentes europeos, y así se entiende a qué nivel los reciben. Y al margen de que los chinos tienen esa mentalidad oriental, donde parece que no existe la palabra no, pero en el fondo ellos saben lo que tienen que hacer con ellos y cómo manejarlos, ¿no? Además, China es muy consciente de que ellos siguen considerando a China el adversario sistémico, creo que lo definían, ¿no?, en la última cumbre de la OTAN de Madrid. A China era el adversario principal de la OTAN, y eso los chinos lo saben, ¿no? Y luego, por otra parte, China tiene la sartén por el mango. En el comercio internacional, ahora mismo en Europa, son el principal socio comercial de todos los países europeos prácticamente, no sé si queda alguna excepción. Eso lo ha perdido Estados Unidos, y por su parte Europa ha perdido pues todas las posiciones que mantenía en el plano externo en aras de Estados Unidos, ¿no? Antes Europa tenía una posición más adelantada que Estados Unidos en el ámbito internacional, el conjunto de las economías de la Unión Europea, y la tortilla se dio la vuelta, ¿no? Ahora es Estados Unidos el que desbancó a la Unión Europea y utiliza a la Unión Europea pues como una especie de vasallos, ¿no? Pero también porque se han dejado avasallar, evidentemente. Todo esto los chinos lo saben, ¿no? Y China no creo que vaya a dar un giro en su política exterior, por mucho que ahora Merz, Starmer y otros, Sánchez, decidan intentar revitalizar las relaciones con China. Es decir, a los chinos les sigue interesando mucho más mantener una relación estratégica con Rusia y con el sur global y con muchos países africanos que ahora mismo con la Unión Europea, ¿no? Y viendo además cómo se las gastan, ¿no?, los dirigentes europeos. Recientemente en España había rumores de que Estados Unidos iba a trasladar la base naval de Rota a Marruecos, porque consideran a Marruecos un socio de primer orden, no a España. Y ahora el gobierno español ha dicho que, bueno, que les dan ahora otro medio kilómetro más de base, no sé cuántos muelles más y no sé cuántos, ¿no? Es decir, son gente muy poco fiable, ¿no? Porque al final, a la mínima presión de los estadounidenses, pues ceden, no, sin defender ni un ápice de sus propios intereses nacionales. Y con gente así muy complicado negociar y llegar a acuerdos. Todo esto los chinos lo saben, ¿no? Y saben, además, que desde hace tiempo ya la jugada sería separar a China de Rusia. Pero claro, es que han sido muy torpes. Es decir, lo he dicho varias veces, ¿no?, lo repetiré. El gran logro, entre comillas, de la administración Biden fue fortalecer la alianza estratégica entre China y Rusia. Ese fue su gran logro, ¿no? Y ahí están. Y China va a continuar con esa alianza estratégica, indudablemente, que considera mucho más fiable que a los europeos, mucho más. Precisamente, hablando de los europeos y hablando de China, estábamos comentando antes, ¿no?, el hecho de que Francia y Reino Unido, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, bueno, pues que estarían pensando suministrar armas nucleares a Ucrania, y hoy hemos visto la respuesta por parte de China. Mao Ning, la portavoz del Ministerio de Exteriores, decía que no se puede librar una guerra nuclear, dice que el marco para un acuerdo en Ucrania está poco a poco acercándose, y además ha respondido directamente a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos ya no sabe qué hacer
hacer para justificar las pruebas nucleares. Saben que el Pentágono también hace un par de semanas acusaba a China de pruebas nucleares secretas y ahora, bueno, pues China ha respondido tanto a estos informes sobre Francia y Reino Unido como directamente a Estados Unidos. Te quiero preguntar también por esto, Cristian, porque el peso de China es innegable, ya no solo en la guerra de Ucrania, sino también por bueno, la importancia que tiene a nivel económico. Lo estamos viendo, ¿no? También precisamente con este viaje de los líderes europeos, y parece que empieza a perder la paciencia, sobre todo con estas acusaciones en torno a las pruebas nucleares, ¿no? Es un tema muy serio y encima es que el tratado de New START ahora mismo ha caducado. O sea, ahora mismo no tenemos ningún tratado, ningún acuerdo. Sí, lo que pasa que, a ver, China ha demostrado que es una potencia mundial de primer orden, es una de las tres grandes potencias. Yo, sinceramente, no soy economista ni quiero serlo, pero cuando se marca que es la segunda potencia industrial, económica, etcétera, yo creo que si hacemos un cálculo global de su capacidad económica, su capacidad industrial, comparada con Estados Unidos y sumando la deuda brutal que tienen los Estados Unidos, yo creo que indudablemente China es la principal potencia en esos ítems. En el ítem militar, sin duda, Rusia es la principal potencia al día de hoy, está demostrando que es el mejor ejército del mundo, con práctica en combate en una guerra muy dura, y con un arsenal nuclear de primer orden, el más grande, y aparte con la tecnología como para poder poner esas bombas nucleares en donde quiera sin que puedan ser interceptadas, con la capacidad del dron submarino Poseidón, de los misiles hipersónicos, etcétera. Entonces, evidentemente, Estados Unidos, como lo hemos referido en varias ocasiones, quiere seguir marcando las reglas, quiere seguir mostrando fortaleza y paradójicamente está muy débil. Está, justamente lo acabo de referir, en el ámbito nuclear está muy atrasado, a pesar de que es la segunda potencia a nivel nuclear, pero está muy atrasado respecto a todo el desarrollo de Rusia, e incluso de China, que tiene no esa capacidad, pero tiene armamento hipersónico que Estados Unidos no tiene y no tiene Occidente. Entonces yo creo que en ese sentido la desesperación que tiene Donald Trump, nadie que es fuerte necesita decir cada 10 minutos lo fuerte que es, lo maravilloso que es y toda la fortaleza y lo indestructible que es. Donald Trump lo dice cada 10 minutos porque tiene que soslayar la debilidad, tiene que evitar que se note esa debilidad. Paradójicamente se le nota más. Entonces, en todo esto que marcaba Paco también en cierto sentido, ¿no? de respecto de esta debilidad de Estados Unidos, ¿no? En el ámbito económico, pero también hay que marcar que incluso está debilitado a nivel moral, a nivel social. O sea, lo de Epstein no desnuda simplemente la degradación moral de una élite, que sí lo hace, de una élite económica, política, sino también cómo se van relativizando los fundamentos morales de una sociedad que es capaz de admitir en cierta medida que esas cosas pasen. Entonces, yo creo que Donald Trump tiene una desesperación muy grande en muchos ítems, ¿no? En el militar, el económico, el industrial, el social, una sociedad. Lo veíamos en este discurso de la Unión, ¿no? Como el año pasado, pero tal vez más polarizado todavía, más dividido, o sea, representado por esos republicanos aplaudiendo cada 5, ¿qué digo? Cada 5 minutos, cada 2 minutos, y los demócratas muy contrariados y algunos de ellos lanzando epítetos. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que Estados Unidos y Donald Trump, presa de esta desesperación, cometan también muchos dislates. Esto que marca China es muy cierto, y paradójicamente, y gracias a Dios hay que decirlo, y con esto cierro, en el Kremlin y en Beijing hay líderes políticos que son estadistas de clase mundial, tal vez los más grandes entre los más grandes de la historia de sus países, y que son moderados, que tienen templanza y que son capaces de poner un poco de tranquilidad en un tablero mundial que si no sería, creo que absolutamente caótico.
Bueno, pues China y Rusia, que están respondiendo a estas acusaciones nucleares por parte de Estados Unidos, el Pentágono, que lleva tiempo advirtiendo sobre estas supuestas pruebas nucleares secretas que China habría realizado en 2020, y hoy Pekín respondía tanto a estas acusaciones como a lo que estábamos comentando antes, ¿no? El hecho de que tanto Francia como Reino Unido estuviesen dispuestos a suministrar armas nucleares a Ucrania. Lo peligroso de esto es lo que comentábamos antes, Paco, que es que ahora mismo no hay ningún acuerdo nuclear. O sea, es la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, pero claro, hablando de armas nucleares, esto es muy peligroso. Sí, el tratado New START o START 3 caducó ya, pero ahora mismo no hay ningún acuerdo entre las dos superpotencias nucleares de limitación de armas estratégicas. Está por ahí la propuesta de Rusia de que mientras no se firme un nuevo acuerdo se mantenga la limitación actual, pero claro, no está en vigor el tratado y cualquier cosa puede ocurrir. Y estas últimas declaraciones de Estados Unidos de la administración Trump en relación con China confirman lo que ya se ha dicho hace unos días en relación con las negociaciones del nuevo tratado START, que es que Estados Unidos ha parado el reloj de las negociaciones precisamente por la obsesión que tiene con meter a China en el asunto. Es decir, ellos quieren que China entre ahí en ese tipo de tratado que hasta ahora era privativo de la Unión Soviética y Estados Unidos, o de Rusia y Estados Unidos ahora, para controlar las armas estratégicas chinas. Claro, cuando además estamos en un mundo en el que el 90% de las armas estratégicas, de las cazas nucleares, están en manos de Estados Unidos y de Rusia. Es decir, no llega ni por asomo China, aunque tuviera 600 misiles nucleares, vectores nucleares o cabezas nucleares, a una mínima porción de las que tiene Rusia o las que tiene Estados Unidos, que tienen, en el caso de Rusia, que es la que más tiene, más de 5.400, creo, y Estados Unidos en torno a 5.000, ¿no? Es decir, que no es comparable, ¿no? Lo que plantea Estados Unidos es meter a China en este tipo de negociaciones para controlar la proliferación, digamos, controlar el arsenal nuclear chino, mientras al mismo tiempo se mantiene el criterio de que estados como Israel, la India, Pakistán, etcétera, que disponen de armamento nuclear, sin ningún tipo de control, sigan ahí. Es decir, y que nadie los controle ni estén sujetos a ningún tipo de limitación ni nada parecido. Nadie sabe de cuántas cabezas nucleares dispone Israel, por ejemplo, ¿no? Y ese es el meollo de la cuestión. Eso es mucho más preocupante desde el punto de vista de la paz mundial que las armas nucleares que pueda tener China, ¿no? Que tanto preocupan a Estados Unidos. Israel es un país que mantiene, bueno, que tiene una cosa llamada opción Sansón. Y la llamada opción Sansón es que en caso de peligro evidente para la supervivencia del Estado de Israel, pues haría como Sansón, muera yo con mis enemigos. Es decir, una especie de desatar todos los infiernos con las armas nucleares a su disposición, una tercera guerra mundial, y que ellos mueran con sus enemigos, ¿no? Claro, ese es el peligro, evidentemente. Se llama Israel ahora mismo en cuanto a las armas nucleares, no China. Están intentando desviar la atención en ese sentido. Y luego, sí, yo coincido con lo que ha dicho Cristian. Hay otra cuestión también que se valora poco a veces. Hablamos mucho de las armas estratégicas, de las cabezas nucleares, del poder económico, pero claro, hay un factor fundamental que ha posibilitado la hegemonía del imperio estadounidense durante muchas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que ha sido el aparato de propaganda, ¿no? El poder ideológico que suponía el aparato de propaganda encabezado por Hollywood. Hollywood, digamos, que era el escaparate de Estados Unidos hacia el mundo. Y ahora estamos viendo que ya no tienen ni eso, puesto que parte de Hollywood se ha metido hasta las cejas también en los escándalos de pedofilia y abuso de menores y trata de blancas de Epstein, ¿no? Es decir, ya no les queda ni eso, ni siquiera un aparato de propaganda, ¿no? Como el que tenían antes. Es decir, que... Y claro, y al mismo tiempo, por mucho que los medios occidentales mayoritarios manipulen y oculten la realidad de lo que pasa en China o lo que pasa en Rusia, bueno, a poco que vea la gente vía redes sociales u otros medios, por eso intentan incrementar la censura en ellos, es que tanto en China como en Rusia la gente progresa y no se ven los problemas que se ven en las calles de Filadelfia o de Los Ángeles. Moscú es una ciudad limpia, sin problemas graves de delincuencia, y no hablemos de China, ¿no? Un país deslumbrante, ¿no? Que parece que está viviendo ya en el siglo XXII. En fin,
es que ya han perdido también hasta el poder atractivo que ha tenido durante décadas el aparato de propaganda que estaba encabezado por Hollywood, ¿no? Hasta eso lo han perdido ya, ¿no? Y es una fase de decadencia, yo creo que ya irreversible también en ese aspecto, ¿no? Puesto que la decadencia ideológica también es el preámbulo de una decadencia política, ¿no? Todavía no ha habido rebeliones en Occidente o revoluciones. En los archivos de Epstein había varios comentarios al respecto. ¿Por qué la gente no se subleva contra nosotros y tal? Se preguntaban algunos, ¿no? Decían, no, porque les estamos dando pan y circo, pero es que claro, cada vez hay menos pan y el circo ya no funciona.